El Liceo San Conrado de Futrono, su departamento de historia y el profesor Daniel Medina presentan Cápsulas Históricas. Cápsula de hoy. Guía de actividades número 4, segundo año medio. Chile durante la primera mitad del siglo XX. Objetivo de aprendizaje: analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario y la posterior reconstrucción de la institucionalidad por medio de la Constitución de 1925, del fortalecimiento del régimen presidencial y de la reforma del sistema de partidos. Temáticas: Chile durante la primera parte del siglo XX, Constitución de 1925 y cuestión social. Palabras claves: parlamentarismo, presidencialismo, siglo XX, Constitución de 1925, trabajo obrero y cambios institucionales. Antes de comenzar con cualquier contenido académico, quiero enviarle un saludo muy afectuoso a mis estudiantes de segundo año. Y aunque estuvimos poco tiempo en la sala, porque solo estuvimos 2 semanas con clases efectivas, sé que son unos chicos y chicas con muchas ganas de aprender. Así que espero esta guía les ayude mucho a poder solucionar y resolver la guía de contenidos número 4. Así que vamos. Queridos estudiantes, en este video vamos a ver y vamos a trabajar en base a la guía de trabajo número 4, la que lleva por título Chile en la primera mitad del siglo XX, parte 1. Como ven, la guía está basada en diferentes textos y actividades para poder trabajar de mejor forma y conocer las características de esta parte de la historia de nuestro país. En una primera instancia se entrega un texto llamado Tensión política y social a principios del siglo XX, las causas de la crisis, en el que se desarrollan diferentes ideas acerca de cómo fue que llegamos a una sociedad en donde se dividió de tal forma los ingresos que tenía la clase baja y los ingresos que tenía la oligarquía. En este sentido, cada uno de los títulos del texto te va a entregar información acerca de los diferentes personajes, roles o grupos sociales que habían dentro de aquella época de nuestro país. Por ejemplo, está algunas características acerca de los sectores medios, o de los trabajadores y de los obreros, de cómo era el sistema electoral para elegir a los candidatos que se postulaban a diferentes cargos públicos en esa época. Lo que no ha cambiado mucho. Lo que no ha cambiado mucho se refiere a, por ejemplo, que durante esa época había un sistema parlamentarista que tenía mucho más poder que el presidente. ¿Qué quiere decir con eso? Que los diputados y los senadores tenían mucho más poder que los presidentes. Eso fue cambiando a medida que se fue instaurando el régimen presidencialista, donde los presidentes pasaron a tener mayor protagonismo. Para colocar un ejemplo en el contexto de hoy, se diría que, por ejemplo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del actual Chile tiene mucho más poder que el presidente Piñera para la toma de decisiones. Es ahí la diferencia entre el régimen parlamentarista y el régimen presidencialista. Ahora, luego sigue un texto acerca del fin del sistema parlamentario. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cómo es que fuimos reformando de alguna forma la forma de hacer política en Chile y tomando obviamente algunos resguardos para que la gente de estratos menores pueda tener muchas más garantías y pueda obviamente resolver sus vidas de mejor forma. Acá tenemos, ¿cierto?, una imagen comparativa acerca de cómo eran los obreros del salitre y cómo eran los miembros de la oligarquía chilena, para darle un poco el contraste acerca de las grandes diferencias sociales que habían en ese tiempo y que obviamente en el Chile en el que vivimos también se ven florecidas. Ahora bien, la primera actividad queremos que ustedes definan algunos conceptos que se trabajan en el texto. Por ejemplo, ¿qué fue cohecho? ¿O qué significa cohecho? ¿Qué significa legislación? ¿Qué significa oligarquía? Para nosotros es importante que ustedes manejen estos conceptos porque cuando lean otros textos va a ser mucho más fácil entenderlos, ya que ya conocen estas palabras. Muy bien, en la segunda parte dice, realiza un breve comentario comparando la situación de nuestro país y la vida de los chilenos a inicios del siglo XX en comparación al Chile que conoces hoy, centrándote en algunas características o problemas que llamen tu atención. Al pasar estos contenidos de la cuestión social y de, por ejemplo, cómo era el Chile hace más de 100 años, nos damos cuenta que hay algunas cosas que siguen siendo iguales, como por ejemplo
el rol de las clases bajas dentro de la sociedad. Sin ir más lejos, hoy por hoy están comenzando a aflorar lo que son las ollas comunes dentro de algunas comunas en Santiago. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo de los obreros, por ejemplo, en las pampas salitreras. Porque cuando no había trabajo, había que llegar a este punto de poder unirse entre todos para resolver la problemática número uno, que es el hambre. Así que aquí también, para aquellos que tengan acceso a internet, les dejamos algunos links que son de vital ayuda para que ustedes puedan comprender de mejor forma este tiempo. Ahora, sigue la estructura de la guía y vamos a construir un esquema. Aquí se dan, en el punto número 2, se dan todas las indicaciones para poder desarrollar ese esquema. Así que tómense su tiempo, lean cada una de las características e instrucciones que se da dentro de la guía. En el punto número 3, que lleva por título Desarrolla y redacta, entregamos un texto acerca de El ruido de sables, que fue un acontecimiento histórico de aquella época y que si lo leen escuchando alguna música de tensión les va a parecer muy interesante cómo fue que ocurrió aquel acontecimiento. Les dejo ahí la primicia para que puedan leerlo. El texto es pequeño y te da algunas fotografías para que puedas contextualizarte de qué estamos hablando. Por ejemplo, dónde fue el Congreso Nacional y quién era don Arturo Alessandri. Luego, un pequeño texto acerca de la Constitución de 1925, que como ustedes saben, Chile ha tenido diferentes constituciones y estas se van modificando a medida que la gente y la sociedad necesita nuevas estructuras para vivir en los tiempos que se vienen. Por ejemplo, ahora la Constitución en Chile ha pasado por un problema de legitimidad y por ende se va a llamar a un plebiscito en octubre para ver si se puede cambiar o no. Lo mismo ocurre acá en 1925 cuando algunos estratos de la sociedad prefieren que este país se maneje de otra forma. Ahí en el texto sobre la Constitución de 1925 se van a dar cuenta por qué se necesita ese cambio. Luego, unas pequeñas preguntas acerca del mismo texto. Si leen con determinación el texto van a poder responder de buena forma la pregunta. Por último, hay algunas preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿cuál fue el cambio más importante que estableció la Constitución de 1925? Se ocurrieron muchos cambios. En este texto que está acá, por ejemplo, donde dice las principales disposiciones de la Constitución del 25, ustedes pueden encontrar alguna información sobre cuáles fueron los cambios que se dieron con la llegada de esa nueva Carta Magna. Ahora, también queremos que ustedes tengan un breve espacio para poder dar su opinión, para que nosotros conozcamos cómo es que están redactando esas ideas importantes que nos importan, claro, a nosotros y obviamente a la sociedad. Por ende, les pedimos que redacten una breve opinión argumentando la importancia que tiene la constitución política para los chilenos y donde la compares con donde se compare lo que sucedía en 1925 con las demandas sociales por una nueva constitución que existen hoy en día. Obviamente las demandas para la nueva constitución han sido una de las temáticas más grandes a hablar durante las clases de historia, ya que son procesos históricos que ocurren una vez cada mucho tiempo. Así que esperamos, chicos y chicas, de todo corazón que puedan desarrollar esta guía. El audio se hizo un poco largo, el video también, pero obviamente si lo vemos con determinación y podemos leerlo, sabemos que podemos desarrollar esta guía. Les mando un cariñoso abrazo y que todo les salga muy bien.